¿Qué tal, hermanos? Me da mucho gusto saludarlos. Por ahora nos estamos saludando a través de las pantallas. Pronto estaremos en la iglesia, pronto nos veremos. No podremos abrazarnos, pero podremos saludarnos, ya sea con los codos o con los pies. Pero ahora deseamos que cada uno de ustedes sea bendecido por Dios. Que el tema que vamos a tratar hoy sea de beneficio para cada uno de nosotros. Cuando el pastor Soto me llamó para invitarme a predicar esta mañana, siempre uno se pregunta, ¿qué les hablo? ¿Qué les digo? ¿Qué pan les voy a dar? Pero al día siguiente Dios me dio la respuesta, porque al día siguiente vi que un miembro de la iglesia última en la que estuve pastoreando hizo una pregunta en la red y dijo así: ¿es pecado asumir que Dios te perdona solo porque se lo pides? Me pareció muy buena la pregunta, aunque yo ya hablé con él, aunque mal planteada, porque la palabra asumir pues no es la que debería de estar, pero esta palabra fue la que me indujo a poderlo explicar todo esto. Y le pregunté qué quería decir con asumir, porque asumir es asumir un cargo. Ahora soy el presidente, ya asumí el cargo. No ese es el sentido. Son varios sentidos que tiene la palabra asumir. El sentido que él está dando es suponer, es pecado. Suponer que Dios te perdona solo porque se lo pides. Inmediatamente se lo contesté, pero a ustedes se los voy a contestar más adelante. ¿Cómo se soluciona el problema del pecado? Y ahora vamos a ver las dos definiciones que tienen las Sagradas Escrituras acerca del pecado. Primera de Juan 3, 4, nos dice así el apóstol San Juan: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción de la ley. Esto ya lo sabemos. Yo sé que para muchos de ustedes este es un tema trillado. Tantas veces lo hemos escuchado, pero hay elementos nuevos que quiero compartir. La otra definición es la que nos da el apóstol Santiago. Santiago, capítulo 4, verso 17, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado también. Así que es como si diéramos un paso y nos arrepentimos y damos un paso hacia atrás y en el paso adelante caemos en pecado, en paso atrás caemos en pecado. O sea que tenemos que estar con los pies bien plantados en el suelo. Etimológicamente, o sea, vamos a la raíz de la palabra y acudimos al idioma griego, el que nos da la pauta de qué es pecado. Y pecado es hamartanes, que quiere decir errar al tiro al blanco. O sea que si usted tiene una flecha y un arco y le tira un redondel ahí rojo con blanco, más grande, y le tira y trata de llegar al centro, pero la flecha no entra en el centro, ni arriba, ni abajo, ni en otro, sino que se va para otro lado. Eso es hamartanes. Eso es pecado. Pero, y así de simple, nada más, pecado. ¿Por qué el pecado es un grande problema? Si etimológicamente quiere decir errar, nada más. Sí, pero ese hierro es de que usted tiró con la flecha y no dio al blanco y le dio al tobillo de un señor que iba pasando por allí. Entonces, ese tobillo comenzó a sangrar. Y entonces usted lastimó a la persona y la persona dice: ¿por qué? Ahora te voy a demandar porque me has dañado. Yo qué mal te hice. Y entonces ahí se torna ese hierro
o ese errar en lo que es pecado. Porque ahora la persona hace una demanda. La demanda contrae un juicio. En el juicio alguien viene y te acusa. En el juicio alguien viene y te defiende. En el juicio alguien te da o la absolución o una sentencia y tienes que ir a prisión o pagar una multa. A esto se le llama hamartanes, pero jurídicamente hablando. ¿Sí? Eso es lo que es realmente el pecado. Hamartanes. Parece sencillo, tirarle una rueda con aros rojos y no pegarle en el centro. Y entonces viene lo que ya hablamos. Y entonces, ¿en qué consiste que haber errado al blanco, ahora nosotros estamos en pecado? El Señor, Dios, creador del cielo y de la tierra, cuando formó a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén. Y allí en Génesis, capítulo 2, verso 15 al 17, nos dice lo siguiente. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces aquí el haber comido de esa fruta o del árbol de la ciencia del bien y del mal se convierte entonces en una desobediencia y el horror de esta desobediencia es que no es una ley de la ciudad, ni del condado, ni del estado, ni de la nación. Es una ley que Dios mismo personalmente le dio al hombre y a la mujer. No comas de eso. Y por esa razón, porque Dios es el autor de esa ley y el haberlo desobedecido, esta es la palabra, entonces entramos en una situación jurídica en la que nosotros hemos errado, hemos desobedecido a Dios, hemos desconfiado de Dios, confió más en la serpiente que haber confiado en el Señor. Esto lo hace pecaminoso. Esto lo hace. Y lo peor de esto es que al ser pecaminoso, entonces vino consecuencias para el hombre y para su descendencia. Para el hombre y para su descendencia. ¿Por qué? Porque entonces ya podemos pasar. Romanos 5:12 nos dice ahí lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿por qué entonces es pecaminoso, es horroroso el haber desobedecido? Porque trajo las consecuencias que estamos viendo acá. Trajo la muerte, trajo el haber tenido que salir del huerto del Edén. Se torna doloroso y horroroso porque Dios, el creador del cielo y de la tierra, fue el que dijo, no comeréis de esto. Y ellos comieron. Ellos se pasearon y pisotearon la palabra de Dios, porque Dios dijo, no lo comas. Pero ellos dijeron, no me importa lo que tú digas, Dios, yo lo voy a comer. Y esto, hermanos, las consecuencias es por haber errado al tiro al blanco. Es la misma ley que había sido dada por Dios. Y ahí en esa ley hay una sentencia, hay
una consecuencia. El día que de él comieres, vas a morir. Va a haber muerte. Y esto es lo horroroso, pues. Que no solamente fue tirarle al blanco, darle en el tobillo a una persona, sino que ahora estaba involucrada la muerte. Pero esta muerte no es la muerte que nosotros conocemos, es la paga del pecado, la cual es la muerte eterna. ¿Sí? No tenemos tiempo para diferenciar lo que es una muerte y la otra muerte. No tenemos tiempo para eso. Su transgresión pasó a todos los hombres, porque todos los hombres pecaron y pasó a ellos el pecado y también pasó la muerte a todos nosotros. Por eso es que morimos. Por eso es que existió la muerte. Por eso es que un niño que nace, a veces nace muerto, a veces se muere en el parto, a veces se muere a las pocas horas. Porque tenemos una tendencia pecaminosa. Pero esta muerte es la muerte eterna. Dijimos esto desde un principio. Ahora, ¿cómo solucionó Dios el problema del pecado? Tenía que haber sido designado una persona para que derramara su sangre. Y esa persona, desde antes de la fundación del mundo, se ofreció a sí mismo. Hagamos al hombre, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Pongámoslo en un huerto precioso para que viva largos años. Pongámosle el árbol de la vida, del cual sí podían comer. Y mientras comían del árbol de la vida, ellos iban a vivir. Todavía podríamos ver a Adán y a Eva en nuestros días si ellos hubieran comido del árbol de la vida y no del árbol prohibido. Y todos los que hemos nacido en esta tierra, al paso de los años y las edades, también existirían y seríamos muy felices. Y aunque se poblara la tierra, toda la tierra, no importa. No es problema para Dios. Estaríamos vivos todos y contentos y felices. Pero como Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo acordaron que si el hombre desobedecía, entonces habría de haber un hombre, un ser que pudiese morir por todos los hombres. Y entonces, entre los tres, Dios el Padre, Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo, acordaron que fuese Jesús el que viniera a esta tierra para morir por el hombre, para que el hombre no muriera, para que nosotros, seres humanos, no padeciésemos lo que padeció Jesús, para que Jesús allá en el cielo, en su trono, siendo Dios, se despojó a sí mismo para venir a esta tierra y morir por nosotros. Y entonces a nosotros nos pone en un lugar diferente. Quiero que notemos esto, que nosotros somos los que deberíamos de morir por causa del pecado. Pero Dios, en su grande amor, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, designado Jesucristo, entonces vino a esta tierra y tuvo que padecer lo que vamos a ver a continuación. Isaías, capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada una se apartó por su camino. Y esto es lo que hace horroroso al pecado. Que a uno le cargaron todos los pecados del mundo. Todos los pecados de cada ser humano.
Cada ser humano que existió antes del diluvio, cada ser humano que existió antes del nacimiento de Cristo, 4,000 años de existencia, tantos miles de personas, 2,000 años de existencia, Jesucristo cargó con los pecados de aquellos y de nosotros. Y aún cargó los pecados de personas que están por nacer en el futuro, ya sea cercano o lejano, hasta que venga Cristo nuevamente. Y esto es lo que lo hace horroroso y lo que a nosotros nos hace desfallecer. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir Cristo Jesús? Justamente porque Dios, Jehová, el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros y por su llaga es que nosotros somos curados. Isaías 53 es un texto precioso en el que nosotros podemos estudiar y reconocer varias cosas que allí hay. Y entonces, el texto que ya mencioné hace rato es San Juan 3:16. Este texto, hermanos queridos, podemos decir que está escrito con sangre. Es un amor escrito con sangre. ¿Cómo dice ese texto? Todos lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de esta forma, soluciona Dios el problema del pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aceptar a Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que se cumpla lo que está escrito aquí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sigue diciendo más adelante, Dios envió a su Hijo al mundo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Al contrario, Dios lo envió para que el mundo sea salvo por él. Y en el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es lo peligroso para algunos de nosotros, que es necesario que aceptemos a Jesucristo como nuestro único Salvador personal. No existe otro hombre ni otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No existe. Es solamente Jesucristo y nada más. Por eso, cuando algunos hermanos tocan a su puerta, y ustedes ya saben quiénes son, háganlos pasar, háganlos pasar. Y entonces siéntenlos allí en la sala y léanle toda la carta de Primera de Juan. Los 5 capítulos, léalos uno por uno a estas personas. En el capítulo 5, específicamente habla de que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y por más testigos que seamos del Padre, pero si no tenemos al Hijo, no podemos ser salvos. Es la única solución, Jesucristo y nada más. Por eso es necesario que cada ser humano conozca a Jesucristo como su Salvador personal. El otro día fuimos a las Islas Galápagos y éramos 3 los que íbamos, aunque fuimos 70 personas.
pero en el grupo que iba su servidor íbamos 3. A una persona le tocó comprar los boletos. Y esta persona hizo su trabajo fielmente. Entonces compró boleto para de Los Ángeles a Guayaquil, Guayaquil, Galápagos. Pero no quiero echarle la culpa a nadie. La persona que le vendió el boleto no se dio cuenta, no supo que en Galápagos hay 2 aeropuertos. Y nosotros no sabíamos, nadie nos había dicho tal cosa. Entonces, cuando nosotros aterrizamos en Galápagos, cuando aterrizamos en Guayaquil, el pastor de Galápagos me llamó por teléfono y me dice, quiero ver el boleto para Galápagos. Se lo mostré a través de videollamada y dijo, hey, ese es aeropuerto equivocado. Ustedes van a ir a una isla que está 2 horas de acá, en lancha rápida. Y ya no se puede hacer más nada. Así que tuvimos que ir a aquella isla. Nos molestamos, nos sentimos mal, nos frustramos por ir a una isla extraña. No íbamos. Ese no era el plan. Y cuando llegamos allí a la isla, que ya íbamos molestos, además nos dicen a ver los pasaportes. Dimos los 3 pasaportes y los selló la persona, y cuando nos hace así para darnos los pasaportes, dice son $300. Y más nos molestamos. $300, estamos en una isla equivocada, ¿qué vamos a hacer? Regrésenos a Guayaquil para ir a la isla donde vamos. No se podía hacer nada. Y nos frustramos. Y anduvimos por allí. Vino el pastor de la escuela, vino el pastor de la iglesia, vino nuestra hermana Cecilia, tan bondadosa, se portó con nosotros una estrella del cielo. Nos llevaron a ver las islas, las playas. Caminamos un día 17,000 pasos, me debe el aparatito ese. Me debe más de 10,000 pasos. Cuando ya veníamos regresando a casa del pastor, donde nos hospedaron, gracias a Dios, ya veníamos cansados. Yo me había adelantado, no sé por qué, conversando con la esposa del pastor. El pastor se quedó atrás, el otro pastor también, la hermana también, el otro hermano también, se quedaron atrás. Y entonces, cuando venimos caminando, se para la esposa y dice, amor, vamos a esta playita que está aquí, esta lagunita que está allí. Entonces el pastor cansado dijo, no, vámonos a la casa ya. Ya vámonos a la casa. Y empezaron ahí a decir, vamos aquí. No, dijo el pastor, vámonos a la casa. No, vamos aquí. No, dijo el pastor. Bueno, tuve que intervenir. Vamos aquí, pastor. Bueno, vamos ahí. Estábamos frustrados todos. Cuando llegamos a la playita, había un muellecito, y en el muelle estaba acostado un señor con los brazos en la cabeza. Y llegamos y lo saludamos. En Galápagos todo mundo te saluda. Saludamos. Y el señor se levantó. Le preguntamos por su nombre y qué hacía. Y conversamos. Y se me ocurre decir, bueno, estamos con este señor, ¿qué mensaje le vamos a dar? Y se me ocurre preguntarle, ¿conoces a Cristo? Vi la expresión de los otros pastores, no pensaban que yo les pudiera preguntar esto. ¿Conoces a Cristo? Y me dice, sí lo conozco, pero estoy peleando con él. Justamente ahora mismo que estoy aquí acostado, estoy peleando por él, porque me ha hecho esto y esto. Me quitó mi esposa, me quitó mis hijos, no tengo nada. Me quitó mi trabajo, no tengo nada. Y estoy peleando con él. Entonces, me acuerdo de un texto. Ay, hermanos, ese texto es tan lindo.
Ese texto dice, ven, de paso, vamos a nombrarle René a este señor. Jesús te dice, René, que vengas a él, que estemos a cuentas. Y me acordé del texto, si vuestros pecados fuesen como la grana, van a ser como blanca lana. Pero Jesús le dice, René, estemos a cuentas. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu problema? Defiéndete, argumenta contra mí. Argumenta contra mí, pelea contra mí. Solamente que te voy a pedir un favor. Que desde antes que empieces a argumentar contra mí, quiero que me recuerdes que ya has sido perdonado. Y ahora que argumentas contra él, dile todo lo que quieras. Pero al terminar de tus argumentos, dile, Señor, pero te agradezco porque me dices que ya he sido perdonado. Jesús es tan bueno y tan bondadoso que dio su sangre para que nosotros pudiésemos ser perdonados. ¿Cómo podemos nosotros tener perdón? Entonces viene un texto que es Hechos capítulo 2, verso 38. El texto es más largo, pero preferí nada más tener esto. Pedro les dijo, arrepentíos. Y es necesario para poder pedir perdón y ser perdonados que nosotros seamos arrepentidos, o sea, que nos arrepintamos de todo corazón, genuinamente. ¿Y qué quiere decir esto? Que y que con ese horror, entonces nosotros nos arrepintamos y nos apartemos del pecado. Lo dejemos atrás. No volvamos a tomar el pecado. Apartémonos del pecado y entonces pidamos a Dios. Pero es necesario que nosotros nos arrepintamos genuinamente para que nosotros podamos ser perdonados. Y ahora contesto la pregunta que hizo Víctor. ¿Qué hizo Víctor? Y al principio dijimos, esa pregunta, ¿es pecado asumir o suponer que Dios te perdona solo porque se lo pides? Y lo que yo le contesté a Víctor es pecado. ¿Por qué es pecado? En primer lugar, hermanos, porque Romanos capítulo 5, versos 6 al 11, nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros somos los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero sigue diciendo, pero Dios muestra su amor para con nosotros, ese amor del cual les mencioné que podíamos escribirlo con letras de oro o con letras de sangre. Por ese amor para con nosotros es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y el último texto dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Es una gloria, es una gloria. Hermanos,
cuando muere alguien y pasa un año, o 2, o 3, o 4, hacemos un memorial, una ceremonia por la persona que falleció. Y hermanos, es triste, muy triste. Nosotros como familia, Díaz, acabamos de pasar por esto. Lunes pasado fuimos al cementerio a llevarle flores a mi esposa. 2 años. Tristes, fuertes. No fuimos a celebrar. No fuimos a celebrar. No era fiesta para nosotros, era fiesta para el mundo quizás, o el mundo americano. Pero nosotros no fuimos a celebrar. Pero cuando viene Semana Santa, en la mejor oportunidad que nosotros podemos tener, vamos a celebrar la muerte de Cristo, porque por su muerte es que nosotros recibimos vida eterna. Y eso es motivo de celebración. Absolutamente. Motivo de celebración. Y ahora contesto la pregunta de Víctor. Dice Víctor, es pecado que nosotros supongamos que somos perdonados solamente porque se lo pedimos. Cuando yo le contesté en ese momento, le puse ahí, es pecado asumir que Cristo nos perdona solo porque se lo pedimos. Y es pecado. Es pecado suponer, esa es la palabra. A esto me refiero. Es pecado suponer que Cristo me ha perdonado. Y en las Sagradas Escrituras hay una historia pequeñita en la que bajaron a un hombre por el techo, era paralítico, y lo pusieron al enfrente de Jesucristo. Entonces, cuando lo pusieron allí, le pidieron a Jesús que lo sanara. Pero Jesús vio que no era ese su problema mayor. Su problema era el pecado. Y entonces le dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. El hombre, dice la sierva del Señor, dice Elena de White, que el hombre era lo que estaba buscando. No le importaba ser paralítico, le importaba tener el perdón de sus pecados. Pero Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora levántate y anda. Y el hombre se levantó y anduvo. Y aquí se sucedieron 2 cosas maravillosas, 2 milagros. Milagro de tener el perdón de Dios y milagro de poder caminar nuevamente. Por eso la sierva del Señor, en su libro El Camino a Cristo, que de paso es un bestseller de la literatura cristiana, El Camino a Cristo dice, tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. No podemos hacerlo. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante el único hombre, Dios, que es Cristo. ¿Crees en esa promesa? Confiesa tus pecados y te entregas a Dios. ¿Quieres servirle? Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano. Por eso le dijo al paralítico, ¿ah? Tal como Cristo dio potencia al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sanado, así es lo que crees. No aguardes hasta sentir o la palabra de Víctor. No esperes sentir. Ay, yo no sé si siento que ya fui perdonado. No.
No es que sientas o no sientas. Es que, ¿qué debemos hacer? Cree que ha sido perdonado. Cree solamente. Ahí está la palabra. Solamente di, lo creo. Lo creo así. ¿Ya? No porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Y el que prometió no puede fallar. Su promesa la cumple en el momento en que te estás pidiendo el perdón. Tengo una carta que nos llegó a la Voz de la Esperanza de un hombre y la traigo a colación porque este hombre dio este paso. Lo creo. Dice: hola hermanos, saludos y bendiciones de nuestro Padre Dios, Jehová, y nuestro Señor Jesucristo. Me ha salvado de mucho, me ha servido de mucho, me ha recordado mi vida pasada, pero para bien. El acusador vino a los momentos que yo hacía el estudio bíblico que tenemos con ellos y me hizo llorar porque yo fui un alcohólico y drogadicto y me separé de mi esposa y de mis hijos y él me dijo: ya los perdiste. Y yo le dije: no, ellos no están perdidos allá afuera, solamente que ellos están allá afuera, yo estoy aquí adentro. Pero yo he sido perdonado y comprado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora soy hijo de Dios Altísimo. Y en la palabra de Dios dice que si yo creo, yo y mi casa seremos salvados. ¿Sí? Y menciona ahí un texto de Efesios 1, 8 al 10. Y Dios me va a unir con mi familia. Yo así lo creo, tanto aquí en la tierra como allá en el cielo. El hombre creyó. Juan Antonio creyó. Soy libre de pecado. He sido perdonado. Ojalá que cada uno de nosotros pueda también tener este mismo sentir, que podamos decir: gracias, Señor, porque me has perdonado. No es que suponga, sino que me has perdonado, porque el que me ha hecho esta promesa no puede fallar. Que Dios te bendiga. Feliz sábado. Y pronto nos veremos en la iglesia. A los que están lejos, feliz sábado. Que Dios los bendiga siempre y mucho.